Con respecto, lo primero Está por apagar, profe. Ah, no, no, perdón. bueno, si se corta, quedan unos minutitos, ya volvemos a ingresar. Soy yo. Acá vamos a tener dos poetas, Dante y Petrarca, ¿sí? Que pertenecen a la Edad Media. Lo primero que quiero recordar es que para Dante, de su obra La Divina Comedia, ¿sí? Hay muchas ediciones, traten de conseguir alguna anotada, ¿sí? Con notas, con explicaciones, porque son textos antiguos y bastante alejados, pero bueno, tienen su importancia en la cultura occidental y me gustaría que tratemos de convencernos sobre por qué leer Dante, por ejemplo, ¿no? Uno dice un texto tan antiguo, italiano, bueno, tiene sus razones. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O te pongo acá silencio? Bueno, pongo silencio. Entonces, la idea es pensar un poco por qué leemos estas. Profe, está silenciada. Sí, se silenció. Bárbaro, genial, andamos bárbaro. Repito, la idea es que tratemos de entender o de darle un sentido a estas lecturas tan antiguas. Venimos de Homero. Vieron que en alguna clase, creo que en esta, les dejé la cronología, porque vieron que los vimos medio desordenados los poetas en cuanto al orden cronológico. Entonces tenemos Homero, Safo, Sófocles, ¿se acuerdan? Vimos esos de la cultura grecolatina. Ahora vendría Dante, Petrarca, Sor Juana, algunos, creo que en el programa figura Quevedo, pero bueno, eso no está dentro de los contenidos priorizados. Eso ya es el inicio de la modernidad occidental. Y después vimos Galeano, Cometierra, Dolores Reyes. Ah, me faltó Ovidio, que también es del siglo, normal del siglo I. Entonces ahí les dejé una cronología. La idea es decir, bueno, pensar por qué leer Homero, ¿no? Del siglo VIII antes de Cristo, por qué acceder a esas obras tan antiguas, tan alejadas. Bueno, hay un hilo conductor, ¿sí? Y también podemos hacer lecturas actualizadas como, bueno, la concepción del héroe, ¿no? De la mujer, y vamos anclando esas obras clásicas y canónicas a nuestro tiempo. Otro punto que es muy, muy importante, claro, acá Gabriela dice, de esas obras maestras surgirán otras variantes, claro, exacto, hay un hilo conductor, ¿sí? Que puede ser, que quizá también haya que desmontar, no siempre, digamos, acá vieron que siempre decimos, ¿no? Hay una hegemonía de la cultura europea. Si miran el diseño de educación superior de lengua, miran este proyecto de cátedra, van a ver que no hay casi nada latinoamericano, ¿sí? Porque el programa dialoga con ese diseño. Después aparece Latinoamérica en tercero y en cuarto de la carrera de lengua, ¿no? Pero todas esas cosas son para pensar, ¿sí? Entonces, no es que, digamos, valoramos Homero por lo que nos ha aportado, pero también nos tenemos que preguntar qué pasa con lo latinoamericano, ¿no? Con lo originario, qué lugar ocupa, qué vamos a hacer con esa información, ¿sí? No es que hay que ignorar lo grecolatino, pero bueno, es una cultura europea, alejada de algún modo, si bien nosotros tenemos relación. Con respecto ya a lo que corresponde a la clase, para Dante vamos a tener dos textos teóricos obligatorios. No se olviden de esos textos porque además una típica pregunta del examen final es sobre Bloom. Harold Bloom, tenemos un capítulo que se llama La extrañeza de Beatriz y Ulises, creo, si no me acuerdo, por ahí me estoy equivocando el orden, pero
Es un capítulo de una obra que se llama El Canon Occidental, de Harold Bloom. De ese libro que es interesante, supongo que lo habré puesto ahí. Sí, La extrañeza de Dante, Ulises y Beatriz. ese. Ah, muy bueno. Este capítulo, todo el libro de Harold Bloom es interesante porque habla de Shakespeare. O sea, analiza, propone distintas lecturas sobre obras pertenecientes al canon occidental. El libro se llama El Canon Occidental. Entonces, realmente es una buena recopilación de, bueno, Shakespeare, Cervantes, ¿sí? Dante, las obras de los autores canónicos. Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos, en Ulises y Beatriz, pero puntualmente en Beatriz. Entonces, este capítulo de Harold Bloom es obligatorio. Ahora voy a mencionar algunos aspectos que me gustaría que conozcan o que refuercen cuando repasen la bibliografía para quienes decidan incluirlo en el trabajo, y el examen final sí o sí hay que hablar de Bloom. Y el otro texto para Dante es el de Borges. ¿Sí? Ese de Borges, que son unas conferencias que él hace sobre la Divina Comedia, también de gran aporte. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Está el El de Borges libro. es terrible. Hay un libro, ¿sí? Que son todas las conferencias sobre la Divina Comedia. Ese capítulo yo lo tenía digitalizado, no lo encontré, por eso igual está el audio ahí. Y también les quería recordar que en el instituto ya está abierta, no sé si sabían, la fotocopiadora. Y vieron que ahí en el proyecto de cátedra creo que les puse qué código es cada texto. Y si no, ustedes van con el proyecto de cátedra a la fotocopiadora y hay una lista, buscan por profesor, ¿sí? Por profesora, y ahí hay una lista de todos los textos, por ejemplo, míos. Entonces ustedes van con el proyecto, se fijan y pueden fotocopiar todo. ¿Sí? Es más barato, chicos, les conviene más. Sí. Así que por ahí, si no les queda tan lejos, yo les recomiendo que se acerquen. No sé si sigue habiendo que hay unas cajas al costado de la fotocopiadora, que los alumnos van dejando las fotocopias que ya no usan, y a veces hay unas fotocopias que por ahí no sirven. Ahora Eso también, no sé ahora cómo será. ¿No están? Ahora no están, pero bueno, sí, cuando volvamos, lo que hacemos es solidarizarnos y a medida que vamos comprando los libros y el material, digamos, original, vamos donando los apuntes. Sí, eso está bueno. Bueno, entonces, si se animan y están cerca y bueno, se organizan, pueden ir a sacar las fotocopias de estos textos teóricos, está todo en el instituto, ¿sí? También pueden mandarle por mail a Marco, que es el señor de la fotocopiadora, ustedes le mandan el archivo para que le saque, ¿sí? No solo lo que está ahí, sino que ustedes pueden mandarle y después van a buscar todo. Bueno, entonces para Dante, el texto de Bloom, el de la extrañeza de Ulises y Beatriz, y el de Borges, ¿sí? Ahora vamos a comentar algunos ejes, pero bueno, no vamos a comentar todo el texto, por eso es importante que ustedes lo lean. Y para Petrarca, que es el otro poeta, tienen una conferencia de Francisco Rico, que es obligatoria, ¿sí? Entonces ahí vean esa información. Por supuesto que vamos a ceñirnos a los ejes que yo les propongo, pero bueno, a veces quedan algunos huecos y es importante que ustedes puedan completar esa información, ¿sí? Bueno, ¿fui clara con la bibliografía? Entonces, cada autor tiene, a ver qué dicen, cada autor, casi todos tienen un texto teórico que acompaña, ¿sí? El estilo de Borges, decís, Ana. No, el de Rico. Sí. Y además... Primero escuché a Borges y después escuché a Rico y bueno, obviamente la diferencia en cuanto a la forma y a todo, es Sí. diferente la forma de hablar y de expresarse y demás, pero como contenido también muy bueno
Sí, lo sí, que Francisco Rico, saben, ¿no? Que hace prólogos para la RAE. Ahora no sé si es director, pero bueno, siempre está ahí. Son personajes que después cuando conocemos un poco su biografía nos espantamos un poco, como Vargas Llosa, ese tipo de cosas. Pero bueno, saben mucho del tema. Bueno, sí, se tiene que ir. Se le tilda el Zoom. Bueno, sí, sí, salga bien. Entonces, Borges saben, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, un gran poeta argentino, pero bueno, también a veces se le cuestiona, ¿no? Su elitismo, ¿sí? Entonces, todo lo que leamos, tomémoslo, porque es interesante la literatura y nos interesa, es nuestro objeto de estudio, pero después indaguemos un poco sobre quiénes son estas personas, porque, por ejemplo, hay gente que no sé, Francisco Rico y la gente de la RAE, ustedes ya saben, ¿no? Que tienen posiciones por ahí con las que uno no comulga, ¿sí? Pero no quiere decir que no sepan del tema y que no podamos acceder a esa información, pero siempre después pensar un poco que puede haber otra perspectiva, ¿sí? Bueno, entonces Sor Juana también tenemos a Zanetti para Sor Juana, tenemos a Pablo Ingber para Safo, tenemos, después creo que lo demás era casi todo el texto literario, ¿sí? Hicimos un enfoque para priorizar la literatura, pero lo poco teórico que vimos tiene que estar ya sea en el escrito y sí o sí en el oral, porque en el escrito si toman Sófocles, bueno, no les di texto teórico sobre Sófocles, solo analizamos Edipo, ¿sí? Entonces en ese caso no habría que ponerlo teórico, pero cuando hablan de los autores que están acompañados con un texto teórico, es necesario que pongan información que dé cuenta de esa lectura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Perfecto. Ahora vamos a concentrarnos en algunos puntos, si se corta ya sabemos el mecanismo, de estos autores. Primero Dante y después Petrarca, ¿sí? Ambos pertenecen al periodo de la Edad Media. En realidad, la Baja Edad Media ya está terminando, ¿sí? Lo que dicen algunos historiadores es que la Edad Media termina, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado, o con la conquista de América o el asesinato masivo de nativos latinoamericanos o americanos, como decimos los que estamos en contra de la conquista, en 1492, ¿sí? Con la llegada de Colón, ¿no? Al Caribe, ¿no? A Centroamérica, o algunos dicen con la caída de Constantinopla, ¿sí? Que la caída de Constantinopla, después busquen esta información, es importante saber un poco qué estaba pasando. Se considera que ocurre en 1453, un poco antes de la llegada de Colón a América. Algunos dicen que con esa caída, con la caída del Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla, ¿no? El último bastión, se inicia la modernidad. Va a haber un cambio de modelo de sociedad, ¿sí? O un cambio de paradigma, decimos, porque ese bastión, el de Constantinopla, era el último que, digamos, buscaba detener el avance asiático, el avance islámico, ¿sí? Entonces, esa caída del Imperio Romano, ¿no? de Oriente, algunos dicen que implica el inicio de la modernidad, ¿sí? Conclusión, en el siglo XV estaríamos cambiando, ¿sí? Dejaríamos de estar en la Edad Media y pasaríamos a estar en la Edad Moderna en el inicio. Pero no es que un día se declara, inicia la modernidad, ¿no? Sino que es todo un proceso y ahí vamos a ver elementos medievales en la modernidad, ¿sí? De hecho, hoy mismo hay una puja conservadora, ¿no? Que quiere volver a algunas prácticas que consideramos del periodo feudal, ¿no? Conservadoras de determinadas prácticas culturales. Bueno, entonces acá con Dante y Petrarca todavía estamos en la Edad Media. Estamos al final o en la Baja Edad Media.
¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar elementos medievales, pero vamos a encontrar algunos vestigios de lo que podríamos llamar rasgos modernos. Eso es lo que nos interesa, por ejemplo, de Dante, ¿sí? Que vamos a prestar atención ahora. Dante, ahí tienen en la clase, yo soy muy mala con las fechas, entonces tengo que anotarlas todas. Dante nace en 1265 y muere en 1321. Después léanlo, porque en su vida hay un conflicto político, él es desterrado de Italia, ¿sí? Por pertenecer a un grupo, ¿no? Político que pierde, digamos, en una puja, entonces es desterrado, y después van a ver que hay disputas por recuperar el cadáver, que dónde está el cadáver de Dante. Es súper interesante, no nos vamos a ir para ese lado, pero busquen, porque es muy interesante, porque él fue expulsado, pero después lo quieren recuperar. Entonces en Rávena dicen que no, que Dante es de Rávena. Y bueno, ahí están peleándose por Dante, ¿no? Lo que importa acá de él es que en la lectura de Bloom y varios poetas vamos a ver que lo consideran como un poeta de la transición entre la Edad Media al Renacimiento. El Renacimiento es el momento, es el movimiento estético que da cuenta del inicio de la modernidad, ¿no? Se llama Renacimiento, ¿no? Renacimiento de la humanidad. Hay una nueva humanidad ahora en ese inicio de la modernidad, y lo van a ver en ese renacimiento, que lo pueden ver en la pintura, en la literatura, ¿sí? Dante todavía es medieval, pero tiene elementos renacentistas, ¿sí? En Petrarca, con Petrarca es un poco posterior, ¿sí? Nace en 1304 y muere en 1374. Es también italiano, humanista, ¿sí? Ambos eran poetas humanistas, es decir, que en su poesía vamos a ver rasgos de conocimiento de todas las ciencias, eso lo van a poder ver en los dos poetas. También los dos aluden a la cultura grecolatina, la poesía grecolatina, conocen la Eneida, ¿no? Homero y demás. Entonces este periodo humanista se considera un puente hacia la modernidad, ¿sí? Una bisagra. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Perfecto. profe. Bueno, porque es un poco denso el tema de la caída de Constantinopla, pero ustedes después recuerden, esto del cambio de paradigma es muy importante, ¿sí? Voy a decir algo con respecto a esos dos modelos hasta que termine este Zoom y volvamos a entrar. Antes del inicio de la modernidad, el modelo de vida era el modelo feudal, ¿sí? Un modelo teocéntrico, una economía feudal, es decir, había un señor feudal, ¿se acuerdan? Que tenía, ¿no? Sus siervos que cultivaban la tierra, que hacían los trabajos, que el señor feudal los protegía con un ejército, ¿sí? La típica imagen del caballero medieval, que después lo vamos a ver en Cervantes. Bueno, esa estructura teocéntrica, ¿sí? En la que se consideraba, ¿se acuerdan que la Tierra era el centro del sistema solar? Bueno, un montón de elementos propios de ese periodo, que no es el periodo, o sea, tenemos el periodo griego o clásico, que es hasta el siglo IV, ¿no? Aproximadamente después de Cristo. Ahí algunos dicen que inicia la Edad Media y terminaría con la caída de Constantinopla o con la conquista de América. Entonces, desde el siglo IV hasta este 1400-1500, estamos digamos, la Edad Media va tomando distintos aspectos, distintos rasgos. Entre ellos, esta relación con la divinidad, que por ejemplo ya no era politeísta, ¿se acuerdan que para los griegos y los romanos estaba el politeísmo? Existía la esclavitud, ¿sí? En la Edad Media ya bueno, todavía existe la trata de personas, ¿no? Pero no hay esclavitud, sino que hay siervos. Y entonces hay una economía que se va organizando de diferente modo. Esta etapa feudal, que iniciaría en este siglo entre el IV y el VI después de Cristo, hasta el 1500 aproximadamente, va a ir cambiando con la puja, con la disputa que genera la burguesía,
La burguesía va a empezar a disputar el poder a los nobles. Esa burguesía va a traer, va a venir con el paradigma capitalista, ¿sí? El paradigma burgués, no feudal. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a cerrar la reunión y entramos rápidamente al segundo encuentro. No escapen.